Vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de cómo un misterio médico que parecía no tener solución acabó desvelando los secretos más profundos de la mente humana y de paso provocó una auténtica revolución. Y todo empieza con esta pregunta que parece de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Puede un simple recuerdo, algo intangible, llegar a paralizar un cuerpo? Pues aunque suene increíble, todo arranca con un caso real de la década de 1880 que obligó a los médicos a plantearse precisamente esto. Así que vamos directos al grano, al enigma, el caso de Anna O. Aquí la protagonista es una joven con unos síntomas que parecían sacados de una novela y que desde luego desafiaban por completo toda la lógica médica de su tiempo. Hablamos de Anna O, una chica súper inteligente de 21 años, pero con un cuadro clínico que era un auténtico rompecabezas. A ver, sufría parálisis, tenía problemas de visión, una tos nerviosa que no se le iba, y atentos a esto que es alucinante. Llegó a perder la capacidad de hablar en alemán, que era su lengua materna, solo podía expresarse en inglés, una cosa rarísima. Y lo más desconcertante de todo es que le hacían pruebas y nada. Sus órganos estaban perfectos. ¿El diagnóstico? Pues histeria. Que a ver, en aquella época era básicamente una etiqueta, un cajón desastre donde se metía todo lo que los médicos no sabían explicar. Y claro, esto solía generar más frustración y escepticismo que otra cosa. Pero como en toda buena historia, aquí aparece un personaje clave. Un médico, Joseph Breuer, que en lugar de abordar el caso con frustración, lo hizo con curiosidad y con empatía. Y ese pequeño cambio de actitud, bueno, lo cambió absolutamente todo. Breuer se fijó en algo muy curioso. Cuando Anna O tenía esas ausencias, esos momentos en los que se quedaba como oída, murmuraba palabras sueltas. Así que él, en lugar de ignorarlo, empezó a hipnotizarla y le decía: «Cuenta, ¿qué hay detrás de esas palabras?». Y alucinante, ella empezaba a relatar fantasías muy tristes y al terminar, ¡boom!, su mente se despejaba durante horas. Fue ella misma, de hecho, quien le puso nombre: la cura por la palabra o, con un toque de humor, desollinar la chimenea. El momento clave, el punto de inflexión de verdad, llegó cuando probaron este método con un síntoma físico muy concreto. Imaginaos, la chica llevaba 6 semanas sin poder beber, ni una gota de agua, y tenía una sed que la mataba. Pues bien, bajo hipnosis, de repente, aflora un recuerdo, algo que estaba totalmente sepultado en su mente. Recordó una escena muy específica. Vio el perro de su dama de compañía, un perro que, por cierto, le daba un asco tremendo, bebiendo directamente de un vaso. Y ella, claro, por educación, por no decir nada, se calló. Se tragó toda esa repugnancia. Y aquí viene lo increíble. En el momento en que pudo por fin verbalizar todo ese asco, ponerle palabras a esa emoción que se había guardado, en ese preciso instante pidió un vaso de agua. Y bebió, sin problemas. El síntoma, ¡puf!, desapareció. ¡Para siempre! ¡Para siempre! Esto era la prueba viviente de que había una conexión brutal, directa, entre un recuerdo y una enfermedad. Claro, este caso fue como una llave maestra. Abrió la puerta a una forma completamente nueva de entender de dónde vienen los síntomas en realidad. La idea fundamental es esta, y es demoledora. Como dijeron Breuer y Freud, nuestros enfermos de histeria padecen de reminiscencias. O sea que la gente no sufría de una enfermedad misteriosa y aleatoria, no. Sufrían de recuerdos. Eran las huellas, los ecos de traumas pasados, los que seguían ahí, vivos y actuando en el presente. Freud, para explicar esto, usó una analogía que es genial. A ver, imaginemos a un habitante de Londres de hoy en día. Lo normal es que vaya a trabajar, haga su vida, ¿no? Pues imaginemos que esa persona, en lugar de eso, se pasa el día entero llorando delante de un monumento que conmemora una tragedia de hace siglos. ¿Sería absurdo? Pues según Freud, eso es exactamente lo que le pasa a la persona neurótica. Está emocionalmente atascada en un dolor del pasado y eso le impide vivir la realidad del presente. Y aquí es donde Freud coge el testigo de Breuer y le da una vuelta de tuerca. Porque él va un paso más allá. Ya no le bastaba con saber que la cura por la palabra funcionaba. Quería saber por qué funcionaba. ¿Cuál era el mecanismo que había detrás? Freud, en su práctica, empezó a dejar de lado la hipnosis, y al hacerlo se topó de bruces con algo que llamó la resistencia. Se dio cuenta de que sus pacientes conscientemente querían recordar, pero había algo que se lo impedía, una fuerza activa, un muro invisible que luchaba por mantener esos recuerdos a raya. Y él, como terapeuta, sentía esa fuerza, tenía que empujar contra ella. Y aquí es donde llega la deducción, que es brillante. Freud pensó, un momento, si ahora mismo hay una fuerza que se opone a que este recuerdo salga a la luz, ¿no será esa la misma fuerza que en su momento
¿Lo empujó a hacerlo olvido? Claro, tenía que ser la misma energía. Y a ese mecanismo de defensa, a esa acción de expulsar una idea insoportable de la conciencia, lo llamó represión. El propio Freud usó otra analogía para que esto se entienda fetén. Imaginemos que estamos en una conferencia, ¿vale? De repente, un tipo se pone a montar jaleo. ¿Qué se hace? Se le expulsa de la sala. Pues bien, esa expulsión es la represión. Ahora, para que el pesado no vuelva a entrar, se ponen 2 guardias en la puerta. Esa vigilancia es la resistencia. Pero ¿qué pasa? Que el tipo no se va, se queda fuera, gritando, aporreando la puerta, y todo ese jaleo que se cuela y molesta a los de dentro, ese es el síntoma. O sea que el cambio de paradigma es brutal. Ya no se habla de una simple división de la mente, como algo pasivo, que era la idea de Breuer. No. Lo que Freud propone es que hay un conflicto dinámico, una auténtica lucha de poder entre fuerzas psíquicas dentro de la mente. Vale, pero ¿qué ocurre si esa represión falla? Si los guardias que vigilan la puerta se despistan un segundo. Pues lo que pasa es que lo reprimido es muy insistente. Nunca se va del todo. Se queda ahí, agazapado, esperando la oportunidad para volver a salir. Y cuando lo hace, como no puede volver en su forma original, vuelve disfrazado, distorsionado, de una forma que la parte consciente de la mente no lo reconozca. Y ese disfraz, ese es el síntoma. Y esta es la idea central, el meollo de todo. Un tic nervioso, una fobia que no tiene sentido, una parálisis inexplicable, nada de eso es casual. Es un sustituto. Es un símbolo. Es, por así decirlo, un mensaje encriptado de esa idea que fue reprimida, que fue silenciada, pero que sigue ahí, luchando por hacerse oír de alguna manera. Al final, todo este increíble trabajo de investigación, casi de detectives, de los pioneros del psicoanálisis, nos dejó con una revelación que da hasta un poco de vértigo. En la mente parece que nada se pierde del todo, nada se olvida de verdad. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué poder real tienen esos recuerdos? Incluso, y sobre todo, aquellos que creemos tener más que olvidados. Esas historias que viven justo debajo de la superficie y que, sin que nos demos cuenta, quizás siguen escribiendo el guión de nuestra vida.